Buenos días, mi nombre es Santos Antonio Fraustro Solís, soy ingeniero civil, soy de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Les vengo a explicar un nuevo proceso de manufactura aditiva o impresora 3D de resina para que sean mucho más rápidas. Este, Hoy es 21 de enero del 2023. Esta idea se me ocurrió hace ya 2, 3 años. Lo que yo pretendo es mejorar las impresoras 3D de resina o de manufactura aditiva. Lo que en mi idea, pues, en mi proyecto es de que estas impresoras tengan, como tienen una base que tiene donde se pone la resina y luego tiene el extractor que a través de termodinámica va subiendo y va haciendo capa por capa abajo. Hay un rayo láser que emite la imagen capa por capa, este pero lo hace capa por capa. Así va subiendo lo que es la pieza, ¿verdad? Así la va fabricando capa por capa, en lo que viene siendo con la tradicional que hasta el momento se conoce. Entonces ese rayo láser va dibujando, por así decirlo, en 2D, ¿verdad? En esa base eh, de de resina va dibujando esa capa que va a ser capa tras capa, y entonces el instructor lo va levantando y ya se va formando una capa, ¿verdad? Yo a lo que voy acá es a lo siguiente, que fuera mucho más rápido, este al hacer, primero que nada, este un objeto, por ejemplo, cualquier objeto que queramos imprimir, obviamente tendría que caber en la impresora 3D que se tendría que fabricar a partir de todo esto. Un objeto se le escanea con un escáner 3D, un escáner 3D se escanea completamente 360 grados. Entonces, a lo que yo voy es de que esa pequeña, como por así decirlo, alberquita que tiene resina en las impresoras 3D, es como si fuera un cubo, o más bien ese cubo fuera un rectángulo, pero cúbico, ¿verdad? O sea, a lo que voy que tuviera volumen, no sé exactamente qué nombre tendría este un cubo, un rectángulo, eh, en, en 3 dimensiones. El chiste es que tú tienes 4 lados, ¿verdad? Por los lados, y lo tienes arriba y tienes abajo. El chiste es que fuera que para empezar, todo el proceso fuera, no se expusiera a la intemperie, pues, sino como que ese rectángulo estuviera recubierto por por un plástico o un metal, quizás ese plástico pudiera ser transparente para que se viera, para que se viera al exterior, ¿verdad? El chiste es que, o lo importante es que tuviera cañones, no solo cañones de rayo láser, sino cañones, esos cañones que se llamaban, o que se le dicen así cañones, pero que son proyectores de video. Lo que yo trato de hacer es de que proyecten una imagen 3D de lo escaneado, proyecten una imagen 3D holográfica y luego a través de tener en las paredes de ese cubo, en las paredes de ese cubo
o de ese rectángulo, ¿verdad? Con tener porque el extrusor es metálico, ¿va? Y tenía cierta temperatura. Sí, va a seguir siendo a través de termodinámica también, pero también al formar esa imagen 3D holográfica, este, eso que fuera dentro, vea, de todo ese cilindro, por así decirlo, este, porque podría ser un cilindro, ¿verdad? No tiene que ser exactamente rectangular. Este, el chiste es que por todos lados tenga proyectores de video y de cañones de rayo láser y generen ese holograma 3D y luego a partir de tener la placa metálica, pues sí ejerce en lo que viene siendo temperatura, pero no solo falta la temperatura, sino poner a esa placa metálica, lo importante es que es metálica, ¿verdad? El metal, pero ponerle imanes de neodimio y ponerle terminales eléctricas. Obviamente no adentro de la resina, porque pues causarías un cortocircuito o algo. Entonces, se podría inducir ese campo electromagnético adentro del cilindro de ese cubo eh, donde estaría toda la resina. La resina sería mucho más grande, la proporción de resina, porque todo el holograma 3D estaría recubierto por resina. Lo importante es que fuera casi instantánea su impresión. Casi fuera instantánea su impresión. Este, entonces, a través de imanes de neodimio y de terminales eléctricas y de metales, ¿verdad? En ese cubo, en ese cilindro que pudiera ser de plástico o cualquier otro metal, se generen descargas electromagnéticas, se generen campos electromagnéticos y entonces, y aparte, la resina ya no solo sería resina, habría que ver qué compuesto bioquímico, por ejemplo, podría estar triturado, no sé, por ejemplo, si el aluminio, no sé si el aluminio tenga algo de magnetismo, como lo es el metal, pero o por ejemplo podría ser la misma, el mismo, o sea, triturado pues en polvo metálico, que se le adheriera a la resina. Entonces, eso iba a causar que como los campos electromagnéticos le iban a dar cuerpo a a ese holograma 3D, entonces a la hora de que la resina se pegue con esas partículas pequeñas de metal, se adherirían, se adhieren, se tendrían que adherir a esa figura y entonces se formaría la pieza 3D. La pieza 3D y se formaría muchísimo más rápido. Eso es lo que yo imagino. Quisiera pensar que se puede hacer, que se pueden hacer impresoras 3D mucho más rápidas, este, mucho más rápidas de resina, ¿verdad? En ese término, hablando de la impresora o la manufactura 3D, la manufactura aditiva 3D o impresora 3D. Lo que también mm, a lo que voy es, esas impresoras 3D quizás, bueno, obviamente tienen circuitos eléctricos, circuitos integrados, microcontroladores, microchips, pero si tienen, no sé si tienen o deban de tener un procesador, porque se conectan a una computadora. En la computadora ya tienes un procesador y tienes una tarjeta de video.
No sé si aparte deberían de tener un procesador especial y una tarjeta de video especial, pues para precisamente procesar toda esa información del holograma 3D, y lo hiciera mucho más rápido. Ya también a la hora de conectarlo a la computadora, ya mandas la información a los cañones, a los proyectores de video y a los cañones de rayo láser, y generan ese holograma 3D. Que yo la verdad he visto hologramas 3D, pero realmente no es un holograma 3D, sino que está el holograma en dos dimensiones, pero se ve como que si estuviera en tres dimensiones. Entonces lo importante sería realmente hacer, o sea, por eso digo que por todos lados, ¿verdad? Y hasta por arriba y por abajo, para que se formara previamente haberlo escaneado en un escáner 3D. Entonces, el chiste es que se forme ese holograma 3D, eh, en esa imagen dentro de la resina, dentro del recipiente donde está la resina, y se vaya generando ese molde. Quizás también tendríamos que tener esas palanquitas metálicas que van extruyendo, que en las actuales y en las normales nada más es una que va de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero quizás acá pudiéramos tener en distintas direcciones, eh, porque va a quedar como, mm, por así decirlo, se pudiera extruir de diferentes partes, porque aquí ya no nomás estás extruyendo capa por capa, sino una, o sea, estás extruyendo más capas mucho más rápido. Estás haciéndolo casi, por así decirlo, entre comillas, instantáneo. Y entonces, tendrías que tener más palanquitas, este, de, que a través de termodinámica fueran formando también la pieza 3D. Y entonces, al final de cuentas te va a sobrar resina. Te va a sobrar resina porque pues el molde va a estar tapado. El recipiente va a estar tapado, completamente de resina, y va a sobrar resina, y la resina se puede volver a reutilizar. Ahora lo importante también, como les decía, es investigar un componente bioquímico, que haga una reacción bioquímica, esa resina, o sea, que no fuera resina normal. O sea, yo aquí, por ejemplo, nada más suponía, lo que viene siendo ese metal, pulverizado, ¿verdad? Para que se pudiera adherir con las descargas electromagnéticas y los campos electromagnéticos, generados, a ese holograma 3D. Y la impresión 3D o la manufactura aditiva 3D fuera mucho más rápida. Entonces, pues en sí, esa es mi idea o mi proyecto.